Dijimos que son dos las leyes que en Argentina reglamentan o que son consecuencia de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, que adoptamos en el 63. Una de estas leyes, la primera, la 17.818, es muy consciente de eso, aparte de ser una excelente ley en su factura. Justamente se anuncia, cuando fue promulgada en el año 68, como estupefacientes. Y dice que esta ley, recuerden, 17.818, todavía vigente con sus reformas, es adecuada en todo el país a lo aprobado por la Convención Única de Estupefacientes del año 61. A diferencia de esto, la 27.350 no es consciente de este espacio, de este encuadre que es el correcto. En realidad esa ley, la última, la del 2017, debería haber entrado a complementar esta que en su momento, piensen en la época, 1968, no dijo nada sobre un régimen para que se pueda producir cannabis con fin medicinal. No lo dijo. Lo debería haber dicho la última ley, que tampoco lo dice como debería haberlo dicho. Bueno, dicho todo esto, sí les quiero hacer mención a esta ley 17.818, porque a pesar de que no establece un régimen para el cannabis, lo menciona. ¿Y por qué lo menciona? Bueno, no tiene más remedio que mencionarlo, porque está hablando de la regulación del tratado y está hablando de estupefacientes, de la lista 1 y 2, a donde está el cannabis, entre otros. Y también está hablando de medicamentos, que son los preparados, digamos, farmacéuticos o recetas magistrales que se hacen con un fin terapéutico, medicamentos y preparados. Si se acuerdan, esos estaban en la lista 3. Una de las cosas que establece esta ley es una lista propia, nacional, una que ahora, y con el tiempo, actualiza el Poder Ejecutivo cada tanto tiempo o cuando lo considere necesario. En general, estas listas, por lo menos en Argentina, acompañan bastantes a las del Tratado del 61. Pero acá aparece por primera vez el sistema de las listas locales, que son en gran medida reflejo de aquellas otras. Bueno, les traigo esta ley que habla muchísimo sobre medicamentos, quiénes pueden suministrarlos, despacharlos, proveerlos, fabricarlos. En esta época no existía ni siquiera la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Por lo tanto, muchas de esas funciones de control que hoy cumple ese organismo técnico estaban delegadas en esta ley. Pero sacando esos cambios, la ley sigue en pie, con sus reformas sigue en pie. Y yo les quiero traer la mención del capítulo 6 de esta ley, que es donde nos vamos a encontrar con el cannabis, y se van a dar cuenta cómo funciona el sistema, y sigue funcionando así. En el capítulo 6 de esta ley se habla del despacho al público. Por supuesto, ¿quiénes pueden despachar medicamentos? En nuestro país y en general, en la mayoría de los países del mundo, las farmacias o los efectores de salud, sea del sistema público o privado, que cumplen roles semejantes. Entonces, cuando un profesional autorizado, sea un médico, un odontólogo básicamente, que tiene que tener su matrícula y estar habilitado, receta, prescribe, bueno, normalmente vamos a ir con esa receta, con esa prescripción, por ejemplo, a una farmacia. Entonces, en la ley se dicen cuáles son las condiciones que deben cumplirse, tanto para el profesional que receta, como para el, pongámoslo así, farmacéutico que expide, que despacha. Entonces, cuando vamos al artículo 16, considera dos hipótesis, porque no todos los medicamentos tienen estupefacientes de la lista 1 y 2, muchos sí. Miren lo que dice: las preparaciones y especialidades medicinales que, primera hipótesis, contengan estupefacientes incluidos en la lista 1 de la Convención Única de Estupefacientes, salvo, excepciona, la resina de cannabis, el concentrado de paja de adormidera y la heroína, que si ustedes van a ver están en la lista 4 y eso no se considera que no tiene uso medicinal. ¿Pero qué tenemos en la lista 1 que podría ser base de medicamentos? Yo les digo rápido. Por ejemplo, tenemos la morfina,
tenemos la cocaína, tenemos el opio, y en lo que nos interesa a nosotros podrán ser tinturas, extractos, hojas, semillas y hasta cogollos de cannabis. Eso vamos a tener en la lista 1, y acá está hablando cuando un medicamento lleva alguno de estos estupefacientes. El otro caso es los de la lista 2. Cuando son estupefacientes de la lista 2, que también son muy usados en medicamentos, pero, dice la ley, lleva más cantidad que las que normalmente usa la industria farmacéutica. Esas son las dos hipótesis. Nos interesa la 1, que tiene cannabis, pero la 2 no es menos importante. Por ejemplo, en la lista 2 está la codeína. Piensen siquiera cuántos medicamentos puede integrar. Una vez que da estas hipótesis, esta ley en el artículo 16 dice que si se quiere suministrar, que si se quiere prescribir, recetar y despachar alguno de estos medicamentos, se debe hacer con un sistema muy controlado de recetas, no los quiero aburrir, pero que implican triplicados, asentamiento en libros, que se use una sola vez, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes previsiones y grandes precauciones, considerando que contienen estupefacientes. Esta disposición yo la quiero complementar con una que está en el Código Penal, o digamos en la Ley Penal, que es en la Ley 23737 sobre estupefacientes, y es el artículo 9. Esto me lo preguntan muchos médicos, pero ¿cómo tenemos que hacer para recetar? ¿Se puede recetar cannabis? Bueno, en principio podría decir que sí, siguiendo las prescripciones de la 17818. Pero además hay que seguir esta, que es la del Código Penal, digamos la Ley Penal, el artículo 9 de la Ley de Estupefacientes. Dice que será reprimido con prisión, multa e inhabilitación especial el médico u otro profesional autorizado para recetar, yo le di el ejemplo de un odontólogo, que prescribiera, suministrare o entregare estupefacientes, lista 1 y 2, fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores a las necesarias. O sea que un médico, un profesional, se tiene que atener a ese consenso de la comunidad científica internacional, que cuando establece que alguno de estos medicamentos puede ser recetado, lo sea dentro de ese consenso. Primer punto. Y además agrega que si lo hiciera con destino ilegítimo, o sea, con un destino que no es terapéutico, se incrementa su pena. Es un delito grave, de 4 a 15 años. Entonces, y para terminar nos quedamos con esto, el profesional debe ser eso que dice el Código Penal, con autorización. O sea, sin autorización implica que no es un médico, que no es un odontólogo, que no es un profesional habilitado para recetar. Y el destino debe ser legítimo. Es ilegítimo cuando no se dirige a un tratamiento, a una terapéutica, cuando podría ser para traficar. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos la semana que viene. Muchos besos.